Como dice Albert Einstein, la mente es como un paracaídas. Solo funciona si se abre. Por ello, los invito a que abran sus mentes hacia esta exposición virtual del tema calor. Mi nombre es Eric Pareja y soy alumno de la asignatura Física General 2 del Campus Piura, de la sección C, y soy del grupo E. Comencemos. Bueno, podemos observar de una manera global el índice, en el cual están presentes los temas que vamos a enfocarnos en estas diapositivas. Bueno, estos 13 temas tienen algo en común, y es que todos tienen relación con el término calor. Bueno, pero ¿qué es el calor? ¿A qué nos referimos cuando mencionamos este término y cómo se produce el calor? Pues se sabe que el calor es la cantidad de energía que se transfiere debido a la diferencia de temperaturas entre dos o más sistemas térmicos pertenecientes a dos cuerpos distintos. Bueno, también se sabe que el calor se produce por la vibración interna de las moléculas. Esto va a provocar el aumento de la temperatura, la fundición de los sólidos, la dilatación de los cuerpos y la evaporación de los líquidos. Cabe recalcar que el calor solo se va a producir en la frontera, pues si ese no fuera el caso, recibiría otro término, el cual sería energía térmica. Bueno, cuando hablamos de calor, también existe cierta propagación de esto, en el cual se da cuando existe cierto contacto directo entre dos o más cuerpos. Y cabe aclarar, como lo hemos mencionado antes, que cada cuerpo tiene su propia temperatura, no necesariamente es la misma en todos. Ahora, cuando ocurre este contacto directo, el cuerpo con mayor temperatura le va a transmitir al cuerpo con menor temperatura su calor, con la finalidad de llegar a un equilibrio térmico. Por lo tanto, la temperatura del cuerpo con mayor temperatura va a disminuir hasta que se igualen. De esto trata el proceso. Bueno, en la cantidad de calor se sabe que es una suma de todas las energías cinéticas pertenecientes a las moléculas que conforman el cuerpo. Cuanto más partículas tenga un cuerpo, mayor cantidad de calor será entonces. El agente externo, el cual puede variar, se condicionará al cuerpo, y si la masa es mayor, va a exigir mayor calor, y si la masa es menor, exigirá menos. Acá tenemos un breve ejemplo, en el cual dice, si se tienen dos recipientes con la misma temperatura, el primero contiene 1 litro de agua y el otro contiene 5 litros de agua. ¿Cuál recipiente presentará mayor moléculas de agitación y por qué? Bueno, acá tenemos el ejercicio graficado, en el cual se nota claramente la diferencia de masas. Y por teoría podemos deducir que el que tiene mayor masa tendrá mayor moléculas en agitación. Esto se puede resolver simplemente sabiendo la teoría. La temperatura en esto no va a influir, así que el recipiente de 5 litros será el que tenga mayor moléculas en agitación. Ahora tenemos otro ejemplo, en el cual mencionan, si se tienen dos recipientes y se desea alcanzar la misma temperatura con un agente externo, que en este caso es calor. Tomando en cuenta que el primero contiene 1 litro y el otro 5 litros, ¿cuál recipiente va a necesitar menos cantidad de calor y por qué? Bueno, en este caso también es la misma diferencia de masas. Y por teoría, sabemos que cuando un cuerpo tiene menos masa, entonces va a exigir menos calor para llegar a una cierta temperatura a comparación de otro que tenga mayor masa. Por lo tanto, se concluye esto diciendo que el recipiente de 1 litro llegará a la temperatura deseada, pero con una menor cantidad de calor. La temperatura. Este término lo hemos escuchado toda la vida, de una manera cotidiana. ¿Pero qué es realmente y a qué se refiere? Pues es una propiedad perteneciente a cada cuerpo. Esta propiedad te va a indicar su estado, su energía interna y su nivel térmico. Asimismo, dicha energía interna se va a expresar en términos de calor y frío, siendo el calor asociado con una temperatura mayor y el frío asociado con una temperatura más baja.
Bueno, todos sabemos, pero igual lo vamos a mencionar, que la temperatura se mide con ayuda de un termómetro. Ahora hablaremos de las equivalencias mecánicas del calor. Bueno, estas hacen referencia a que el movimiento y el calor son mutuamente intercambiables y que una determinada cantidad de trabajo podría generar la misma cantidad de calor siempre que el trabajo hecho se convirtiese totalmente en energía calorífica. Acá, gracias a James Joule, mediante su experimento hace mucho tiempo, él logró demostrar que se puede calentar agua mediante la agitación de paletas. Esto ayudó a plasmar las bases de la física de hoy en día. Él concluyó que el calor equivale a energía. Explicaremos brevemente este experimento y cómo lo hizo y qué fue su hallazgo exactamente. Pues él utilizó una rueda con paletas conectadas a un conjunto de poleas con pesos en sus extremos. Asimismo, en esos extremos estableció la relación precisa entre energía mecánica y calor. Aumentó la temperatura del agua al aplicar trabajo en ella conforme las paletas iban girando. Esto nos da a entender que no se aplicó calor, es decir, fuego, ningún tipo de llama ni nada de eso, solamente trabajo puro, lo cual calentó esto, lo cual un gran hallazgo. Entonces se confirmó que aplicar trabajo puede producir el mismo cambio de temperatura que el calentamiento directo. Ahora hablaremos de la caloría. Es una unidad de calor decimolocal que permite medir la cantidad de calor que se entrega a un cuerpo. Equivale a la cantidad de calor necesario para elevar un grado centígrado a la temperatura de un gramo de agua. También tiene un valor, la caloría, la cual es 4.184 joules. Ahora hablaremos de las unidades del calor, es decir, de sus equivalencias. Mediante este cuadro podemos apreciar unas cuantas, en donde está Cal, Joule y BTU. BTU son siglas en inglés, lo cual da a entender British Thermical Unit. En español sería Unidades Térmicas Británicas. Entonces, acá podemos ver que una kilocaloría equivale a 1000 cal. También una kilocaloría equivale a 4184 joules. Y una kilocaloría equivale a 3968 BTU. También podemos ver que un joule equivale a 0,2389 calorías. También vemos que un joule equivale a un joule. Vemos que un joule equivale a 0,000998 BTU. En la parte inferior podemos ver que un BTU equivale a 252,16 calorías. Y asimismo un BTU equivale a 1055 joules. Y que un BTU equivale a un BTU. Esta tabla sería bueno tenerla a la mano para aprenderla. Capacidad calorífica molar. Estamos entrando ahora en cosas que se van a aplicar no solo de manera teórica, sino con fórmulas, ecuaciones. Bien, es el calor requerido para cambiar la temperatura de 1 centígrado por mol de sustancia. Las sustancias difieren en la cantidad de calor. Esto corresponde a la cantidad de gramos de agua equivalente en el agua. Estas fórmulas las vamos a usar específicamente cuando se habla de otro tipo de calor, como el calor específico. En este caso, estamos hablando de algo que se diferencia al calor latente que veremos más adelante. Depende el calor. Este calor depende mínimamente del intervalo de temperatura. Se define como la energía requerida para elevar 1 centígrado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. ¿Cómo implica un cambio de temperatura? Entonces se va a tratar de un calor sensible. Esto es muy importante saberlo y no olvidarlo. Calor sensible. Para elevar una misma cantidad de temperatura, distintas sustancias, entonces se va a requerir de distintas cantidades de energía,
no necesariamente se va a necesitar la misma cantidad de energía. Bueno, esta es la fórmula del calor específico, en donde el calor sensible será igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Tenemos acá otro ejemplo, en donde se puede leer: si se tienen 4 recipientes que contienen 1 gramo de diferentes sustancias cada una, ojo, diferentes sustancias. Si se desea aumentar en 1 centígrado su temperatura por igual, ¿qué se va a necesitar y por qué? Bueno, analizando lo que nos dice este enunciado, vemos que tienen distintas sustancias, por lo tanto, van a exigir distintas cantidades de calor. Eso lo podemos saber por la teoría. Entonces la respuesta será que se va a necesitar calor, pero no exactamente la misma cantidad de calor, ya que son sustancias distintas. Ahora, el calor latente, lo que había mencionado anteriormente, es muy distinto al calor sensible y se usa en otros casos, pues solo se va a presentar en casos en los cambios de fase o de estado, de sólido a líquido, líquido a sólido, líquido a gaseoso, gaseoso a sólido, en esos casos solamente. La cantidad específica del calor por unidad de masa para cambiar su estado de la materia. Y también se sabe que el calor latente es especificativo y cuantitativo. En él no se presentan variaciones de temperatura, para nada. La fórmula del calor latente es igual a la masa por L. En este caso, L es un dato, nos lo van a tener que ver. Ahora hablaremos brevemente del calor de vaporización, el cual es la cantidad de calor necesaria para aplicar a cualquier sustancia con la finalidad de pasarlo de líquido a gaseoso. La calorimetría y sus cambios de fase. Bueno, la calorimetría es la medición de calor durante los cambios de la temperatura. El calor también interviene durante estos cambios, como la fusión del hielo o la ebullición del agua. En un cambio de fase, se da una liberación o una absorción de calor, y en la ecuación que permite calcularlo va a intervenir un calor latente. Dicho cambio de fase se da en la misma temperatura. Como mencionamos antes, calor latente no va a variar su temperatura. Por ello, es que el calor latente se manifiesta acá. Ahora, mencionaremos las fases del agua. Esta gráfica es muy familiar, posiblemente, ya que en el colegio solían informarnos un poco sobre esto. Pero igual, no hay nada de malo en recordar. Sabemos que de sólido a líquido, su fase se va a llamar fusión, de líquido a gaseoso, vaporización. Pero al regresar no tendrá el mismo nombre. De gaseoso a líquido será condensación, de líquido sólido, solidificación, de sólido a gaseoso, sublimación, y de gaseoso a sólido, sublimación inversa. Estas fases no es necesario que una persona lo haga intencionalmente, ya que esto se puede apreciar en la misma naturaleza. Ahora hablaremos del calor ganado y el calor perdido. Pues cuando te dicen que en los ejercicios que el recipiente está aislado, entonces se va a tener que ignorar el calor de este recipiente. Pero si te dicen el término calorímetro, entonces se va a tomar en cuenta el calor y el equivalente. Siempre habrá ganancia de calor y pérdida de calor, hasta llegar a un equilibrio térmico. Por ello se sabe que el calor ganado siempre será igual al calor perdido. Puede ser calor latente o sensible. Bueno, si el intercambio de calor se da con agua, vapor o hielo, se va a tener que tomar en cuenta el cambio de fase. Acá podemos observar un gráfico en el cual, si lo analizamos bien, es algo entendible. Podemos apreciar que el hielo siempre será a una menor temperatura y a 0 centígrados ya no será solamente hielo y empezará a cambiar. Entonces se representa así, de una manera inclinada, el hielo, luego cuando está echado está cambiando, luego vuelve a ser inclinado y esta inclinación ya es líquido. Cuando esta inclinación vuelve a ser echado, entonces está ocurriendo otro cambio.
que se daría aproximadamente a 100 grados centígrados, en donde el líquido pasa a ser vapor. Entonces, cuando el vapor vuelve a estar inclinado, entonces va a volver a cambiar. Esta es la gráfica. Siempre habrá una pérdida de calor y una ganancia de calor. Ahora, tenemos un problema, en el cual nos dicen 600 gramos de hierro se encuentran a una temperatura de 19 grados centígrados. ¿Cuál será su temperatura al final si se le suministran 1300 calorías? Bueno, primero tendríamos que ubicar bien los datos que hemos sacado del enunciado. Después de esto, vamos a aplicar la fórmula de calor específico. Luego despejaríamos la temperatura. Luego, la variación de la temperatura la podemos escribir de una manera distinta para hallar ciertos valores. Luego se despeja la temperatura final y una vez teniendo esto, se puede sustituir los datos del inicio. Se realiza la multiplicación, se divide y finalmente la suma nos va a dar 38.17. Por lo que el resultado será ese, de la temperatura final. Ahora tenemos otro problema, en el cual se tiene un vaso aislado con masa despreciable que contiene 0.25 kilogramos de agua a 75 grados centígrados. ¿Cuántos kilogramos de hielo a menos 20 grados centígrados deben ponerse en el agua para que la temperatura final del sistema sea 301 grados centígrados? Bueno, como me dice vaso aislado, como habíamos mencionado anteriormente, no se va a tomar en cuenta el calor generado por este recipiente. Efectuamos acá un calor latente y dos calores sensibles. Aplicamos que calor ganado es igual a calor perdido, reemplazamos los datos y nos sale la masa de hielo que se necesita. Bueno, esta fue mi estrategia para explicar de una manera práctica, versátil y dinámica este tema. En conclusión, es importante tener en claro todos los conceptos del calor, pues están relacionados entre ellos. Y si nos organizamos bien, vamos a poder entender el tema con facilidad. Así como que el calor está presente en todas partes, o sea, en cada cuerpo y es propio la temperatura, que la temperatura se puede medir con termómetro. Asimismo, que el calor es producido por la agitación de las moléculas. Asimismo, podemos mencionar que siempre habrá una ganancia de calor y una pérdida de calor, y estas serán iguales. Al igual que las fórmulas son muy importantes para efectuar estos ejercicios, así que es recomendable aprenderlas y practicar con ellas. Entonces, les invito a que sigan investigando en este mar extenso de conocimiento llamado física. Gracias.